allá abajo los monitores, ¿no? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Un placer saludarles. Soy Fernando del Rincón. Bienvenido a Conclusiones. Vámonos de inmediato con una noticia a la que le ponemos atención, mucha, por supuesto. Es en Bolivia. Iniciamos. Y le ponemos atención porque Evo Morales no podrá ser candidato al Senado de Bolivia. Le repito, Evo Morales no podrá ser candidato al Senado de Bolivia. Estoy de acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral del país. El órgano electoral inhabilitó al expresidente por no cumplir con el requisito de residencia permanente. Escuche usted. Por no cumplir con el requisito de la residencia permanente, dispuso la inhabilitación de Yasmín Barrientos, candidata a la vicepresidencia del FPV, y la inhabilitación de las candidaturas al Senado de Mario Cosío por Tarija, Evo Morales por Cochabamba y Diego Pari por Potosí. Por el contrario, desestimó por falta de fundamento las demandas de inhabilitación planteadas contra Luis Arce, candidato a la presidencia del MAS, que, por lo demás, cumplió con los requisitos para la habilitación. Pues ahí lo tiene usted, no solamente Evo Morales, ¿no? También Pari, su ex canciller. Pero vamos hasta La Paz con Gloria Carrasco, que nos tiene más detalles. La residencia permanente en los últimos 2 años en territorio boliviano fue el argumento que esgrimió el Tribunal Supremo Electoral para inhabilitar al expresidente Evo Morales. En un ánimo de claridad y de síntesis, la residencia permanente se entiende como la suma de 3 factores principales. Primero, considera el domicilio o residencia habitual registrado y declarado por el ciudadano en el padrón electoral. Luego, ese lugar debe ser donde el candidato desarrolla su proyecto de vida, tal como lo indica la sentencia del Tribunal Constitucional. Por último, en aplicación del principio de la verdad material, se requiere una residencia efectiva en ese distrito. El Tribunal Supremo Electoral también inhabilitó al ex canciller boliviano Diego Pari, que era candidato a una senaturía por el Movimiento al Socialismo en el departamento de Potosí. Sin embargo, el que sí fue habilitado para ser candidato a la presidencia en las próximas elecciones del mes de mayo es Luis Arce Catacora, exministro de Economía del gobierno de Morales. Poco después, Evo Morales reaccionó a través de su cuenta de Twitter y dijo que la decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe contra la democracia. Los miembros del Tribunal Supremo de Bolivia saben que cumplo con los requisitos para ser candidato. El objetivo final es la proscripción del MAS. Evo Morales y su equipo de juristas han anunciado una conferencia de prensa para este viernes en la República Argentina. Sin embargo, hace pocos días adelantaron que de darse una inhabilitación para el exmandatario, iniciarían una demanda internacional. Para CNN, Gloria Carrasco, La Paz. Gracias a Gloria Carrasco desde La Paz. Pues ahí están las reacciones. Vamos a repasar la de Evo Morales, ¿no? En su cuenta de Twitter diciendo que la decisión del Tribunal Supremo Electoral es un golpe contra la democracia, lo asegura, ¿no? Los miembros del Tribunal Supremo Electoral, continúa diciendo, saben que cumplo con todos los requisitos para ser candidato. Pequeño detalle, no está en Bolivia, eso es una realidad, ¿no? Dice, el objetivo final es la proscripción del MAS. Pero también reaccionó, además de Evo Morales, el expresidente de Bolivia, Carlos Mesa, también candidato, ¿no?, a la presidencia. Él publicó lo siguiente en su cuenta de Twitter. Dice, el Tribunal Supremo de Bolivia aplicó correctamente la ley y la Corte Electoral al inhabilitar, a quienes no cumplieron los requisitos para postularse a cargos electivos. Evo Morales, que digitó el gigantesco fraude en las elecciones de 2019, debe entender que ya no puede usar la ley según sus intereses. También Tuto Quiroga, expresidente, otro de los candidatos. ¿Qué fue lo que dijo él? Dijo, Evo Morales buscaba inviolabilidad parlamentaria como senador para encubrir 14 años de corrupción, abusos y fraude. Es un asilado que no vive en Cochabamba, Bolivia, no puede postular, deberá responder ante la justicia local e internacional sin la impunidad
de un curul. Esas son algunas de las reacciones. Por supuesto, nosotros monitoreamos la situación en Bolivia. Mientras tanto, entramos en los temas de esta noche en conclusiones. Vamos a seguir con el tema de los feminicidios en México, porque escuche esto con mucha atención, ¿no? Es que a pesar de que la Cámara de Diputados aprobó aumentar las penas por este delito y también por el de abuso sexual a menores, propuesta que, por cierto, todavía tiene que pasar por el Pleno del Senado, ¿no? Bueno, a pesar de esto, las estadísticas dejan claro que esta no es la solución, ¿no? ¿Por qué? Bueno, porque irónicamente, los estados mexicanos en los que se aumentaron las penas son los estados con más altos índices de feminicidio. Es decir, hubo un incremento en la pena, pero esto no frenó los feminicidios, al contrario. Le repito, aumentaron, ¿no? O se mantienen dentro de los más altos del país, en estos estados donde se aumentó la pena del feminicidio. Esto, según un estudio del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio. La gran pregunta es, ¿qué hacer entonces? Dice Andrés Manuel López Obrador que hay que cambiar al país espiritualmente también, ¿no? Pero ¿cómo lograr eso? ¿Y será esa la solución entonces? Bueno, ese es un tema, el feminicidio. Vamos a hablar también de Venezuela, pero Venezuela en un caso completamente retorcido, le diría yo, como casi todo lo que pasa a mis pobres hermanos y hermanas venezolanas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué retorcido? Porque, bueno, a pesar de este apoyo mostrado abiertamente por el presidente de Estados Unidos a Juan Guaidó, presidente de la Asamblea, reconocido como presidente encargado por la Casa Blanca de Trump, fíjese usted qué ironía, cientos de venezolanos y venezolanas permanecen en centros de detención migratorios, ¿sí? Sin posibilidades hasta ahora de un estatus de protección migratorio, ¿eh? Entonces, por fin, ¿la política de Trump apoya o no a los venezolanos y a las venezolanas? ¿Cómo está la cosa entonces? Pero bueno, estos son los dos temas. Vamos a iniciar con México, si le parece. Le pido que a partir de ese momento me acompañe utilizando la etiqueta numeral Conclu Feminicidio MX. Conclu Feminicidio MX. Esa es la etiqueta, por favor, para esta parte del programa. Sus comentarios con la etiqueta Conclu Feminicidio MX. A mi cuenta en Twitter, @soyfdelrincón, @soyfdelrincón. A ver, vamos con la información más reciente. Las dos personas identificadas como sospechosas por la desaparición y asesinato de la pequeña Fátima están detenidas, pero se da una paradoja. Sí, es que están detenidos por el delito de cohecho, o lo que es lo mismo, porque intentaron sobornar a los policías que los investigaban. Ese es el motivo de la detención actual. Es decir, la detención hoy no es por la presunta o el presunto asesinato de Fátima y secuestro, no. Es porque quisieron sobornar a los policías. Hasta ahora, ese es el estatus legal. Le ofrecieron dinero a los agentes para que los dejaran ir y entonces con eso es que los detuvieron. Ahora, la orden de aprehensión por el delito de sustracción y privación ilegal de la libertad con la intención de hacer daño, todavía esa no ha sido procesada. Todavía no. ¿Pero cómo? No, bueno, está pendiente, aunque usted no lo crea, que la Fiscalía la emita para que se pueda iniciar el proceso judicial por su presunta participación en el feminicidio. En fin, ¿pero cómo es que se llegó a esto? Bueno, fue un vecino de la municipalidad de Isidro Favela, que está a las afueras de la Ciudad de México, quien reveló la ubicación de los sospechosos. María Magdalena Antón, que es la madre de Fátima, confirmó a los medios de comunicación que la mujer implicada sí era una conocida y detalló que incluso había vivido en su casa. Aunque también puntualizó que ella no cree que sean los responsables de la muerte de su hija. Pero vamos con Rey Rodríguez a la Ciudad de México, tiene los últimos detalles. Vamos para allá. En una conferencia de prensa, el secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García, dijo que fue en el municipio de Isidro Favela, en el Estado de México, donde se ubicó la casa donde se encontraban esta pareja, presuntos responsables del feminicidio de Fátima. Llegaron al lugar después de que se confirmara que estaban allí, gracias también a una llamada anónima, una denuncia ciudadana, y en ese momento pues arrestaron a esta pareja,
trataron de sobornar a los policías y en ese momento fueron arrestados y acusados del delito de cohecho en espera de que se tramitara esta orden de aprehensión por el delito de privación ilegal de la libertad con la finalidad de hacer daño. En esta conferencia de prensa también el secretario de Seguridad Ciudadana pues dijo que a través de entrevistas en el entorno familiar y social se pudo conocer de que la mamá de Fátima conocía a esta mujer que fue la que se la llevó de las afueras de su escuela y bueno, también no quiso dar detalles del móvil de este crimen, aunque aseguró que no es por dinero. Así dijo también se habló una descripción de la línea del tiempo, de una cronología de los hechos desde el mismo momento en que esta mujer se lleva a Fátima de las afueras de la escuela, posteriormente cuando va a esta casa se la entrega a su pareja, y esta casa que fue cateada en la noche del martes y donde se encuentran ahí ropas, identificaciones de la pareja y también ropita de Fátima, y bueno, hasta ayer en la tarde en que son arrestadas estas personas. Por su parte, la jefa de gobierno del Distrito Federal, Claudia Sheinbaum, dijo que su gobierno está comprometido con combatir la impunidad y también los feminicidios en medio de una indignación generalizada de la ciudadanía ante la creciente ola de feminicidios en el país. Rey Rodríguez, CNN, Ciudad de México. Gracias, Rey, a Rey Rodríguez allá en la Ciudad de México. Otro hecho en contra de una mujer está siendo investigado. Esta vez es una trabajadora de medios de comunicación. Le estoy hablando del asesinato de Araceli Alcocer Carmona, conocida como Bárbara Greco, una locutora de la radio local La Poderosa, registrado el martes en la fronteriza ciudad Juárez, allá en Chihuahua. Según señalan las autoridades, Carmona se encontraba afuera de su casa cuando una persona le disparó. La Fiscalía Especializada de la Mujer de Chihuahua señaló que se encuentran realizando las investigaciones correspondientes. Así que ya lo ve usted. Es cierto, hay casos que mediáticamente cobran mucha fuerza, ¿no? Que se convierten en emblemas, que se convierten en ejemplos de la tragedia que se vive en México, la tragedia que viven las mujeres. Le estoy hablando del caso de Ingrid, le estoy hablando del caso de Fátima, pero durante estos días ha habido muchas otras víctimas, ha habido muchos otros feminicidios, que si bien no se reportan con el mismo volumen que el caso de Fátima o el de Ingrid, están ahí, dejando por sentado una vez más la incapacidad del Estado y la incapacidad de la sociedad para evitarlos, para cambiarlos. Hay que tener bien claro que son los feminicidios, entendiéndolos como la manifestación más extrema de violencia contra una mujer, pero es por el simple hecho de serlo, por el simple hecho de ser mujer. La Corte Interamericana de Derechos Humanos define el feminicidio como el homicidio de mujeres por razones de género. Por eso le digo, por el simple hecho de ser mujer, ¿no? Así lo define la CIDH. El organismo dice, además, que los feminicidios son el resultado de una situación estructural y de un fenómeno social y cultural enraizado en las costumbres y mentalidades. Por eso le digo que es la incapacidad sí de un Estado, pero la incapacidad también de una sociedad para cambiarlo. En el caso de México, el Código Penal especifica que existen razones de género. ¿Cuándo? ¿Cuándo existen razones de género? Bueno, cuando la víctima presenta signos de violencia sexual, en este caso, cuando se infligen lesiones, mutilaciones o actos de necrofilia. La ley también considera que hay motivación de género si existen antecedentes por parte del agresor de violencia contra la víctima. También cuando hay una relación sentimental, afectiva o de confianza. No necesariamente tiene que ser una relación de pareja, de confianza, amistades, incluso una relación familiar. Antecedentes de amenazas. También si se incomunica a la víctima o su cuerpo se exhibe en un lugar público.
Para esos casos, entonces, el Código Penal contempla penas de entre 40 y 60 años de prisión. La Suprema Corte de Justicia del país ha reconocido en varios fallos el derecho de la mujer a una vida libre de violencia y discriminación y establece la obligatoriedad de investigar y juzgar estos crímenes con perspectiva de género. Esto es muy importante, porque se deben de tomar todos los antecedentes que ya le di de acuerdo al Código Penal y entonces encauzar la investigación y el delito hacia una tipificación como feminicidio. Ahí es donde se pierde en la investigación, en el registro, en las propias fiscalías. Y entonces los ponen en casilleros que no tienen nada que ver con lo que en realidad es un feminicidio. A ver, para que usted lo entienda, tiene que ser de forma inclusiva, enfocándose en estrategias, acciones que reconozcan entonces los derechos de las mujeres y que visibilicen la discriminación. Yo le decía este miércoles que México es el segundo país, el segundo, con más feminicidios en América Latina, detrás de Brasil, esto según la CEPAL. Por tanto, la legislación, o mejor dicho, el cumplimiento de la ley, pues ha resultado poco efectivo, muy poco efectivo. Según las cifras oficiales, los feminicidios no han hecho más que aumentar en los últimos 5 años. En 2015 fueron 411 los casos que constan en los registros oficiales. En los años posteriores, los feminicidios fueron en aumento hasta llegar a los 976 en 2019. Ya lo ve usted, ¿no? En aumento desde 2015. Este es un tema muy importante, hay que subrayarlo. Tiene que ver no con los gobiernos, no con los sexenios, nada más, no. Tiene que ver con la cultura y con el trabajo también a nivel legal que se hace para tipificar. Tome con reserva estas cifras, se lo digo también, porque hay errores en la tipificación y esos números podrían ser mucho más altos. Entonces, ¿cuál es la estrategia? ¿Qué se puede hacer? Bueno, entonces el Congreso, como usted lo sabe, propone aumentar las penas. Este martes, el Pleno aprobó por una abrumadora mayoría reformar el Código Penal para subir de 60 a 65 años la pena máxima por feminicidio. Se preguntará usted, ¿esto es suficiente? Bueno, los datos oficiales de los que disponemos indican que esa estrategia no ha resultado. No ha resultado. Los estados donde más feminicidios se registraron en 2019 fueron Veracruz y Ciudad de México. Sí, ya lo tiene usted. En estos estados las penas máximas por feminicidio son de 60 y 70 años. Son penas altas, son de los estados, Veracruz, la Ciudad de México, que tienen pues la pena más alta, pero también tienen el índice más alto de feminicidios a nivel nacional. En cambio, por ejemplo, estados con menos feminicidios como Yucatán, Baja California Sur y Nayarit, son estados en los que las penas máximas son inferiores. Sí, 40 años en el caso de Yucatán, 50 en el caso de Baja California y de Nayarit. Entonces, bueno, a la hora de analizar por qué no es efectiva la legislación, un dato o la pena, un dato nos da la clave, ¿no? La impunidad. Esa es la clave, la impunidad. Rampante y generalizada en México. En varios estados la impunidad es superior, para que tenga idea, al 99%. 99% de impunidad. Solamente el 1% tiene cabida en un marco legal acorde en un Estado de Derecho. El 99% no. Estoy de acuerdo con el índice global de impunidad México 2018 y datos también de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. Solo el 3% de las carpetas de investigaciones abiertas llegan a una sentencia condenatoria, solo el 3%. El sistema judicial está colapsado, faltan policías, faltan jueces, falta capacitación, faltan protocolos, falta todo, falta decencia. Por si fuera poco, también falta voluntad política, ¿no? Así lo denuncia el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, un organismo que aboga por que en el país haya política integral, con perspectiva de género, para luchar contra el feminicidio. El observatorio acusa a las autoridades de permanecer prácticamente ausentes y omisas en los 3 niveles de gobierno, en el local, en el estatal y en el federal. Y voy a hablar precisamente con María de la Luz Estrada, ella es la coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio
de México, me acompaña en vivo desde la Ciudad de México. Voy a regresar con ella y está en pantalla, estamos listos para hablar acerca de esto. Irónico, ¿no? Irónico. Increíble pensar que los estados con la pena más alta son los que tienen también el número más alto de feminicidios. Y no es por ahí la cosa, ¿no? Pero bueno, este no es el único tema. Más adelante esta noche investigamos también este limbo migratorio de los venezolanos que buscan asilo en los Estados Unidos. Hay cientos de ellos detenidos. Sí. Y entonces, ¿la política de Trump ayuda o no ayuda a los venezolanos? Porque no tienen acceso a un estatus temporal, ¿no? Y tampoco salen de ahí. Y si salen de ahí, ¿a dónde van? De regreso al país de donde escaparon, que el propio gobierno de Trump califica como una dictadura. Entonces, vamos a hablar acerca de eso. Ya verán. Le doy la bienvenida a María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México, en vivo desde nuestros estudios allá en la Ciudad de México. María de la Luz, bienvenida a nueva cuenta, gracias por estar aquí otra vez. A ver, subir las penas de cárcel no da resultado, están los números, están las pruebas concretas. El presidente López Obrador habla de cambiar, de moralizar al país, de cambiarlo incluso a nivel espiritual, dice, tanto en lo material como en lo espiritual. Yo te pregunto, ¿esto tiene pies y cabeza o por los dos lados están fallando? En la perspectiva de López Obrador y obviamente en el legislativo. Sí, buenas noches. Mira, realmente nosotras seguimos preocupadas que se sigan haciendo cosas improvisadas, haciendo planteamientos que no corresponden a una sociedad de una crisis humanitaria de los derechos de las mujeres. Es decir, estamos ante una situación grave de violencia contra las mujeres y requerimos que la autoridad sea seria, los tres poderes. No es posible que bajo qué criterio se establece que aumentando la pena va a inhibir el delito de feminicidio. Nosotras hemos hecho investigación y estamos viendo cómo se va actuando, de qué manera las autoridades van mejorando en la investigación. Y los estados que han aumentado las penas, te pongo un ejemplo, Zacatecas, un estado que en el 2015 aumenta la pena de doble, de 30 años, la aumenta a 60, y aumentó el 300% los asesinatos de mujeres. Guanajuato es otro. Del inicio la pena era de 60 años y ha aumentado en los últimos años más del 200% los asesinatos de mujeres. Igualmente Jalisco, Estado de México, Ciudad de México, Puebla, tienen penas de 40 a 70 años y son estados que están en las primeras tasas de asesinatos de mujeres y por tanto de feminicidio. Entonces, nosotros no entendemos bajo qué criterio el Poder Legislativo plantea que esta situación va a inhibir el delito. Todo lo contrario, estamos viendo que el delito no es subiendo las penas, puesto que ni siquiera los casos llegan al Poder Judicial por falta de investigación, no se logra vincular a proceso. Entonces nos preocupa muchísimo que la autoridad esté improvisando sin realmente tener un diagnóstico, cuáles fueron los hallazgos. Y nosotras ya hemos planteado y hemos dado nuestras investigaciones que el problema está en que no se están investigando el delito, cualquier delito en nuestro país no se investiga, mucho menos en los delitos contra las mujeres. Entonces, por un lado vemos que la autoridad se siente presionada y no está trabajando bajo una estrategia integral de atención, prevención y sanción de la violencia. Estamos ante un contexto de discriminación contra las mujeres. Nos preocupa que el presidente, si bien puede hablar de una ética, de una constitución moral, tiene que hablar, la obligación como mandatario es hablar de los derechos humanos, de una ética de los derechos humanos y desde ahí, ¿qué se está haciendo? Porque no es pensando en su planteamiento que las personas
tengamos que ser buenas o malas. En fin, aquí lo que estamos como mandatario es ver qué hacemos para poder erradicar la violencia contra las mujeres, desde qué enfoque de los derechos humanos, desde qué política integral se está haciendo para poder erradicar un problema que en los últimos 5 años ha venido aumentando. Es decir, en los últimos 5 años se han asesinado más de 15,000 mujeres. Solo el 23% lo iniciaron investigando como un feminicidio. Quiero decirte, María de la Luz, que la respuesta de López Obrador, además de hueca, porque es hueca, perdón, es hueca, no queda claro cómo piensa hacer lo que dice que quiere hacer, pero además me parece muy retadora. ¿Cómo lo tomaron ustedes cuando les dice, pero no porque vienen a hacer una manifestación yo voy a renunciar a mis convicciones? Dice, si por eso luchamos, para lograr un cambio en lo material, en lo espiritual, pues respetamos esa visión, pero nosotros vamos a seguir sosteniendo lo que creemos y no le hacemos daño a nadie. De entrada, me parece que no hay una empatía por parte de López Obrador, ni un entendimiento de un enfoque de género, mucho menos, te hablo de derechos humanos, un enfoque de género, una empatía de López Obrador. ¿Existe? ¿La encuentran ustedes en algún lado, en el gobierno de AMLO? Mira, en primer lugar, el presidente puede tener su convicción y es muy respetable, pero gobierna para un país plural y democrático. Y tiene que mirar cuáles son los problemas. No nos está mirando a las mujeres. Nosotras, que entender que estamos ante temas de una discriminación. Te tiene que trabajar bajo una política de igualdad que impacte y mejore las condiciones de vida de las mujeres. Y no puede ser que digamos que estamos avanzando en derechos cuando a diario se asesinan y desaparecen mujeres. Cuando las mujeres hoy salen a la calle gritando que no quieren tener miedo, que quieren caminar libres, que quieren seguir desarrollándose y que nadie les cuarte su libertad, que nadie decida sobre sus cuerpos. Necesitamos que el presidente entienda que México es plural, que tenemos un país donde hay diversas situaciones de violaciones a derechos humanos, a indígenas, a pueblos, a los migrantes, pero en este caso son las mujeres que estamos exigiendo que se nos trate como ciudadanas de primera, que se respeten nuestros derechos, que no se nos prive de la vida por el hecho de ser mujeres. Y la respuesta es una respuesta que no está generando ni abonando una situación que podríamos decir, el presidente, yo entiendo, el presidente tiene muchísimos problemas, pero este tema de las mujeres debe de ser uno de los temas que debe de ser el principal en su agenda. Somos más de la mitad de la población, mujeres, niñas. Estamos exigiendo políticas integrales. Yo espero que mañana, que se van a reunir, entiendo, en Secretaría de Gobernación, las diversas instancias encargadas del tema de las políticas públicas de igualdad, en el tema también del acceso a la justicia, de políticas para evitar que siga creciendo esta violencia, pues hagan propuestas serias, que hagan propuestas ya no simuladas, porque esto con los gobiernos anteriores van, vienen, y el problema sigue creciendo porque no entran a fondo, porque por sus ideologías, por seguir pensando que las mujeres solo servimos para ser madres, esposas, pero no se nos respetan nuestros derechos, se nos sigue tratando no como personas, sino como objetos. Yo sí apelaría al presidente, no somos enemigas, nosotras queremos contribuir para que México sea un país de derechos, de respeto a las personas y de una ciudadanía donde respeten los derechos humanos de todos y de las mujeres. Sí, y espero que en la reunión, si no, por lo menos que Andrés Manuel López Obrador explique cómo a través de primero, cómo piensa hacer un cambio en lo espiritual, en los mexicanos, no sé, cómo pretende hacerlo, y cómo a través de un cambio espiritual pretende también frenar el tema de los feminicidios, por lo menos eso, ¿no?
por lo menos que lo explique cuál es la estrategia y cómo espiritualmente logrará cambiar a los mexicanos para que los mexicanos respeten a la mujer en el ámbito legal, en el ámbito de la investigación, en el ámbito de perspectiva de género. ¿Cómo AMLO va a hacer eso espiritualmente, cambiando a los mexicanos? Me parece que es obligatoria una explicación. Si esa es su propuesta, ¿no? Si esa es su propuesta, pero falta mucho más fondo en esto que dice López Obrador. Así pausado y todo, como lo digo yo. María de la Luz, suerte mañana en esta reunión. Estamos al contacto, estamos monitoreando, por supuesto, subiendo el volumen de esta denuncia colectiva, necesaria, justa y determinante que se está haciendo por parte de nuestras mujeres mexicanas. Gracias, María de la Luz, te mando un abrazo, estamos al pendiente. Sí, buenas noches, gracias. Gracias a ti, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio de México. Me acompañó desde nuestros estudios allá en México. Ahora pausa, regreso. Ya está lista Kay Guerrero con el reporte K. Esta investigación en cuanto al sufrimiento de venezolanos que migran a Estados Unidos buscando un futuro mejor, pero que muchas veces lo que encuentran es una puerta cerrada y ellos dentro. Ya regresamos. La etiqueta a partir de ese momento, Conclumigrantes VZLA, Conclumigrantes VZLA, esa es la etiqueta, sus comentarios en Twitter con esta etiqueta, por favor. La crisis venezolana es una historia que conocemos de principio a final. Lo que a veces no sabemos son los estragos que esa crisis ha causado de manera directa en los hogares venezolanos. Uno de esos estragos se siente aquí en Estados Unidos, o tiene su origen aquí en Estados Unidos, donde cientos de migrantes venezolanos huyendo de la pobreza y la decadencia se han presentado en puertos de entrada solicitando asilo. A muchos de estos migrantes los han enviado a centros de detención mientras se procesan las solicitudes. Casos que pueden durar meses, incluso años. Pero a diferencia de otros países, los venezolanos no están siendo deportados porque los procesos de deportación hacia Venezuela fueron prácticamente suspendidos por la administración de Trump, ¿no? Mientras están en este limbo, muchos sufren en silencio, sin familiares ni amigos que puedan visitarlos siquiera. Otros combaten problemas de salud, de depresión, incluso se han registrado intentos de suicidio durante detención. Vamos con Kay Guerrero y su reporte K. Kay, te escuchamos con toda la atención. Buenas noches, esta es otra de las crisis, pero ahora en el tema migratorio y en Estados Unidos es muy contradictorio. Fernando, hablando de crisis, fíjate que a pesar de la crisis que se vive en Venezuela, los venezolanos seguimos siendo uno de los grupos migrantes más pequeños aquí en Estados Unidos. Sin embargo, también somos uno de los grupos más grandes cuando se trata de solicitar asilo en este país. De acuerdo a datos oficiales, la mayoría de los asilos de los venezolanos se procesan una vez que el migrante, una vez que el venezolano ya está en suelo estadounidense. Pero en meses recientes, la modalidad ha cambiado un poco, Fernando, y se han registrado cientos de casos de venezolanos solicitando asilo en puntos fronterizos. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la persona, en vez de viajar directamente a los Estados Unidos, está viajando a través de México, está llegando a esos puntos fronterizos. Esto se debe a muchos factores, pero una de las familias afectadas con la que conversamos hoy nos dice que lo tuvieron que hacer porque no tenían pasaporte para viajar, y si no tienen un pasaporte no pueden solicitar una visa. Otros simplemente no tienen el dinero para comprar un boleto, Fernando. Ahora, al igual que los venezolanos, otros migrantes se ven afectados por este tipo de situación. Pero el venezolano, una vez que se presenta en los puertos de entrada, es detenido por las autoridades migratorias a la espera de lo que se conoce como la entrevista de miedo creíble. Es una entrevista para determinar si existe o no un riesgo legítimo y si califican o no para una solicitud de asilo. Y aunque el proceso es igual para todo el mundo, Fernando, como tú comentabas, el venezolano sufre un problema particular, adicional, y es que en estos momentos no están siendo deportados. Esto tras la decisión de la administración del presidente Trump de congelar prácticamente la deportación de los venezolanos como una forma de apoyar, de ayudar a la comunidad. Y si bien esto es algo muy positivo, porque hay muchas familias que están siendo amparadas al momento que se congelan las deportaciones, para los venezolanos que están detenidos, que están en centros migratorios, una deportación, así sea a un tercer país, suena mejor que el encierro, porque finalmente salieron de Venezuela en busca de libertad, precisamente. Ahora,
el director de Asuntos Consulares designados por Juan Guaidó aquí en Estados Unidos, estima que actualmente hay unos 900 venezolanos detenidos por motivos migratorios, pero dice que en agosto del 2019, cuando comenzaron a verse todos estos casos, la cifra era más alta, alcanzaba unos 1.300 casos, pero dicen que están tratando de abogar por estos casos, por estos migrantes venezolanos, aunque las familias con las que hemos conversado el día de hoy dicen que no han recibido ningún tipo de apoyo. A raíz de todo este problema, Fernando, surge una campaña llamada Una Carta Salva una Vida, que es una especie de acompañamiento para apoyar a los venezolanos detenidos, para escribirles, para llamarles, para dejarles saber que afuera hay alguien dispuesto a ayudarlo. Esta campaña se ha tomado el tiempo y ha recolectado el testimonio de muchas familias venezolanas afectadas. Hoy hablamos con 5 de ellas y este es el testimonio. Hola, mi nombre es Dinora Carrero y estoy aquí para decirles que mi familiar detenido es mi hijo Julio Enrique Goyo Carrero. Está detenido en los Estados Unidos desde junio del 2019. Se encuentra en este momento en Adams County y mi hijo no es ningún delincuente. Buenas noches, mi nombre es Marlene Torres, mamá de Marliet Vázquez. Ella se encuentra detenida en centro de Arizona desde el mes de diciembre. Mi hija no es delincuente, mi hija solamente fue a pedir asilo político por la situación del país. Está en el centro de Arizona desde el mes de diciembre. Tengo 2 meses sin saber de mi hija, sin verla. Por favor, ayuden a todos los venezolanos que están presos en Estados Unidos, en esas cárceles de inmigración. Gracias. Soy María Esther Barrios, madre de Daniel Alejandro Gutiérrez Barrios. Él se encuentra recluido en el Centro de Inmigración La Salle, Luisiana, Jena, desde hace 8 meses. Pido apoyo, solidaridad urgente. Mi hijo no es un delincuente. Hola, buenas noches. Mi nombre es Ingrid Calderón de Fuenmayor. Soy la madre de Javier Eduardo Fuenmayor Calderón. Mi hijo lleva detenido casi 5 meses en El Paso Processing Center. Pedimos ayuda, colaboración con los detenidos acá en los Estados Unidos, porque mi hijo no es ningún delincuente. Mi nombre es Vanexis Dross, tengo un familiar detenido, su nombre es Zaira Figueroa. Ella se encuentra en el South Texas Detention Complex en la ciudad de Pearsall, Texas, desde hace 5 meses. Es una persona de 64 años de edad que tiene un cuadro clínico bastante delicado que necesita cuidados especiales. Ella solo vino pidiendo protección, ella no es ninguna delincuente. Necesitamos ayuda ya, por favor. Fernando, esos son los testimonios y estas familias no piden mucho. Lo único que quieren es que se les permita a sus familiares enfrentar estos procesos en libertad. Y si eso no es posible, entonces hablar, buscar una alternativa, quizás que puedan ser llevados a un tercer país donde puedan ser atendidos, porque hay muchos que tienen problemas médicos, pero también donde puedan reunirse con sus familiares. Sin embargo, la mejor ayuda que esta administración, que el gobierno de Donald Trump pudiera dar a todas estas familias, Fernando, sería aprobar los casos de asilo. Aprobar los casos de asilo, ok, o un estatus temporal para los venezolanos, que es lo que se ha venido empujando. Que ya la administración de Trump dijo que por ahora no va a suceder. Tristemente. Y bueno, ya no me voy a meter en más problemas. Kay, muchas gracias, Kay. Gracias, Fernando. Buenas noches. Buenas noches. La encuentra en Twitter como @KGuerreroCNN, @KGuerreroCNN. Ese fue su reporte acá. Voy a hacer una pausa rápido, regreso. Va a estar conmigo José Antonio Colina. Él es el presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio, en vivo aquí en el estudio. Ya vengo con él. Venimos. Le doy la bienvenida a José Antonio Colina, presidente de la Organización de Venezolanos Perseguidos Políticos en el Exilio. Está aquí conmigo en el estudio. Hermano, bienvenido. Buenas noches, gracias. Oye, lo voy a plantear así de trágico y brutal como es. Salen de una dictadura, porque así lo considera el gobierno de Trump, ¿no? La dictadura de Maduro. Llegan a Estados Unidos y los meten en una cárcel. Y si tienen suerte, salen de ahí de regreso a la dictadura. ¿Dónde está la ayuda? Bueno, realmente no se está sintiendo, y así como el
la administración de Trump está asfixiando al régimen de Maduro de manera financiera, está asfixiando a los venezolanos que se encuentran dentro de los Estados Unidos que vienen buscando protección, porque en estos momentos hay más de 800 venezolanos, casi 900 en centros de detenciones. Hay unos que tienen entre 5 y 8 meses, pero hay unos que llegan hasta 2 años esperando o que les deporten hacia Venezuela, o que los deporten hacia un tercer país, o que los dejen en libertad. Personas mayores, personas con condiciones físicas, médicas, y entonces no se está sintiendo esa ayuda. Se le ha pedido un TPS y ya por última instancia les hemos dicho, bueno, no importa el TPS, dale una orden de supervisión para que estas personas sean dejadas en libertad. Ya que no los pueden deportar, porque no los pueden deportar, porque no hay relación entre los dos países, déjenlos en libertad, porque es injusto venir buscando protección para encontrarse una cárcel, la cual pues no sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo vas a salir. Y hasta ahora no ha sido efectivo ni el llamado, ni las comunicaciones, ni las reuniones con congresistas, con instituciones, de forma tal de que estos venezolanos sean dejados en libertad. Pero además, es que el tema de los documentos para los venezolanos también es a veces un imposible. ¿Un pasaporte, por ejemplo? Bueno, por eso, en estos momentos, pues los venezolanos no tienen pasaporte, no tienen posibilidad alguna de hacer los registros de los que nacen dentro del territorio norteamericano, que son venezolanos. Inclusive los venezolanos que vienen por primera vez y aplican asilo político, hasta que no les llegue la tarjeta de autorización de empleo, no les dan licencias de conducir, o sea que no pueden de una forma u otra movilizarse, trabajar o maniobrar dentro del territorio norteamericano. Realmente la están pasando lo suficientemente mal como para sentir que vinieron a buscar libertad, pero se sienten tan paranoicos, tan asfixiados y tan arrinconados como que si estuvieran en Venezuela. Y es por eso que le hemos pedido a esta administración que de una u otra manera pues sea consecuente con su discurso. Si hay una tiranía en Venezuela que viola los derechos humanos, lo lógico es que la gente que venga a pedir refugio o asilo se le otorgue, y si no se le va a otorgar, se les permite entrar en libertad, porque vivir con esa espada de Damocles que te regresen a Venezuela es tan torturante como vivir en Venezuela a expensas del régimen. Oye, José Antonio, el tiempo hoy me quedó corto con el tema, pero yo voy a continuar mañana, el equipo de conclusiones va a continuar mañana. ¿Tú estás libre mañana como para estar con nosotros? Sí, por supuesto, claro. Porque te quiero invitar a ti, pero además vamos a tener familiares que tienen detenidos aquí, ¿no? Hay unas historias muy fuertes. Nos vemos mañana entonces, hacemos la segunda parte. Perfecto, no hay problema, cuenta conmigo. José Antonio, mil gracias, mil gracias. Gracias a ti. Mañana vamos a seguir, José Antonio Colina va a estar aquí, pero además vamos a tener, pues precisamente, familiares en Venezuela que tienen a sus seres queridos detenidos acá. Óigame, pero qué doble rasero, hombre. Vamos a una pausa, vengo y mañana seguimos con esto. Si no lo vio en conclusiones, no lo vio, soy Fernando del Rincón, lo veo mañana. Gracias.